independientemente de la decisión que va a adoptar en un inmediato futuro la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico y Aseo, CRA, independientemente de esa decisión, la Junta Directiva de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que yo presido, y de la que hacen parte varios miembros de la administración, entre ellos María Mercedes Maldonado, que es la responsable del sector de hábitat, a la que pertenece la empresa de Acueducto, tomamos una determinación, un acuerdo se denomina, acuerdo aprobado por Junta Directiva. Hechos los análisis, en primer lugar, del impacto que provocó las transformaciones en la manera de hacer el aseo en la ciudad de Bogotá a partir del 18 de diciembre, por una parte, y por la otra, atendiendo al análisis y las indicaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia, con su anterior director, superintendente, César González, que por su lado había hecho un examen de las nuevas condiciones y llegó a la misma conclusión que las autoridades distritales. Hay un exceso en las facturas que se cobran a los ciudadanos y las ciudadanas usuarios del servicio de aseo en Bogotá. Hemos coincidido, nosotros lo habíamos dicho desde el año pasado, en realidad la Contraloría General, a través de un control de advertencia, así lo había expresado, pero ahora la Superintendencia de Servicios Públicos, bajo el superintendente César González, llegó a la misma conclusión. A partir de examinar la base de usuarios que era, digamos, como tradicionalmente se construían las tarifas en la ciudad de Bogotá. Es decir, esto es con independencia de si cambia también, ya en general, el marco tarifario para toda Colombia, que ya en su debido momento, después de que el gobierno nacional haga los procedimientos de participación y tomen una decisión final, pues ya veremos cómo se adapta a la ciudad de Bogotá esas nuevas decisiones. Por eso vuelvo a repetir, con independencia del nuevo marco tarifario que aún no rige y que todavía hoy no conocemos a profundidad, que esperamos cumpla el auto 275 de la Corte Constitucional de incluir en la remuneración tarifaria los procesos de aprovechamiento en recicladores de oficio. Con independencia de eso, ya en Bogotá, a partir del 1 de junio, es decir, con retroactividad al 1 de junio, se aplica por decisión de la Junta Directiva de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá una rebaja que en promedio es del 11% en las tarifas de aseo en toda la ciudad de Bogotá. Y voy a tratar de explicar por qué, que no es tan fácil, pero lo intentaremos. Bajo los criterios con que se adoptaban las tarifas el año pasado y tras antepasado y muchos años hacia atrás, y ya ustedes podrían sacar de eso una conclusión, se sacaban básicamente a partir de un ingreso que se cobraba a 2.400.000 unidades, pero se hacía pagar a 1.900.000 usuarios. Y espero explicar el concepto. Es decir, se le cobraba
unidades no es necesariamente más gente, pero en el fondo sí. Se le cobraba a más gente, ingresaban esos recursos, pero al facturar, entonces solo llegaba a 1.900.000 usuarios, es decir, 500.000 usuarios menos que a los que se les cobraba. Y eso determinaba que cada usuario que les facturaban pagaba más de lo que tenía que pagar. Es decir, se dividía por 1.900.000 cuando había que dividir por 2.400.000. 2.400.000 unidades independientes, que es cómo se debe construir el cobro de tarifas en la ciudad de Bogotá. Unidades independientes, uno podría decir, es una cocina, así es como se cuenta, no un contador del agua, que es como antes se contaba. ¿Cuál es la diferencia? Que un contador del agua solo es uno, en un edificio de 3 pisos viejo, digamos, sin régimen de propiedad horizontal. Sin régimen. Y entonces en el edificio hay 3 usuarios, 3 familias, pero solo hay un contador. Esas diferencias que en Bogotá, sumada a toda la ciudad, son más o menos 500.000, hacían que se cobraba, como iba ligado al acueducto, era al contador, uno solo, cuando ahí vivían 3. Entonces, corregida la operación, y ahora, por instancias de la Superintendencia de Servicios Públicos, se nos ha pedido que hagamos las correcciones, y esas correcciones implican una reducción del 17% promedio de la tarifa en toda Bogotá. A ese 17% le sumamos los pagos a los recicladores, que en cumplimiento del auto 275 hemos comenzado a hacer. Ya es el segundo pago, llevamos 4 meses pagando a recicladores, cada vez más toneladas de reciclaje, cada vez con más calidad el reciclaje y cada vez en mayor número los recicladores. Al disminuir el componente de pagos a recicladores, entonces ya no rebajamos 17%, sino 11%. Y la Junta Directiva de la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá decidió, en acuerdo, hacer vigente ese nuevo régimen de tarifa para la ciudad de Bogotá a partir del 1 de junio del presente año, es decir, con algo de retroactividad y hacia adelante. Así que el anuncio, por tanto, espero que lo haya explicado bien, implica una reducción generalizada de las tarifas de aseo en la ciudad de Bogotá en beneficio de los usuarios del aseo de la ciudad. Sí, el nuevo marco tarifario, que aún no ha sido expedido, lleva a que se tenga que hacer una nueva reducción por otras razones, entonces se aplicará sobre esta tarifa que ya ha sido rebajada. No sobre la vigente el año pasado, sino sobre la nueva con rebaja del 11%. Así que eso era el contenido de la rueda de prensa. María Mercedes, no sé si quieras agregar algo. Solo preguntas sobre el tema, porque si no otras prioridades se atraviesan en esta comunicación. Inicia Jennifer Agudelo de Canal Capital, continuará Sebastián Céspedes de CMI. Alcalde, y por ejemplo esa reducción de tarifas que ustedes habían anunciado al principio de las familias, digamos los hogares que reciclen desde sus casas, ¿cómo iría eso aquí, digamos ya con el nuevo? Solo que esta es mayor de la que habíamos calculado. Que nosotros habíamos calculado, Nelly, 8%, pero este año los datos nos llevan al 11%. Los datos nos llevan al 17%. No, pero digamos rebajas. Pero se incluye la remuneración de recicladores y por tanto el dato neto es una rebaja del 11% este año.
Rebajas ligadas ya a un mayor aprovechamiento o reducción de la producción, rebajas ligadas a un mayor aprovechamiento de los residuos o reducción en los hogares, sí hay que esperar un cambio en el marco regulatorio general que hoy en día estimula poco el aprovechamiento y el reciclaje. Entonces, en el tiempo se irán incorporando adicionalmente objetivos como esos, a pesar de que ya ahorita hay una ajuste de las tarifas ligado al reconocimiento de la labor de los recicladores. Pregunta Sebastián Céspedes, se prepara Juan Carlos Vázquez de City TV. Alcalde, buenas tardes. En pesos, ¿cuánto podría ser esa rebaja por El estrato? 11, sí, aproximadamente 340.000 millones pagan los usuarios de Bogotá en un año, en el último año. El 11% da 34.000, 35.000 millones de pesos que dejarían de pagar en un año. Ese es el monto del ahorro. Pero discriminado, alcalde discriminado, pues no sé si más bien la... El impacto, sí, ya el impacto es diferente. Porque en el caso de aseo, y esto ya es más complejo, hay lo que llamamos los aforados. Los aforados son personas que, por ejemplo, un centro comercial, un supermercado pequeño en un barrio, produce más residuos que un hogar. Entonces, generalmente se afora, es decir, se trata de medir cuánto pesan los residuos que arroja esa persona o ese negocio. Conjunto de la población se llama aforados. En aforados hay diversos impactos tarifarios y voy a leerlos. El 68% de los usuarios no están aforados. Es decir, el 32% de los usuarios tienen una medición, sea a nivel de edificios, sea a nivel de negocios, de cantidad de residuos que arrojan. Los usuarios aforados recibirán una rebaja que oscila entre el 11 y el 18%, y para los grandes productores de residuos se calcula que la reducción tarifaria será del 4%. En promedio nos va a dar neto, después de pago a recicladores, un 11%, aproximadamente. Por estratos, la caída de la tarifa es relativamente similar. Es decir, cae 11% en el estrato 1, cae 11% en el estrato 2, en promedio cae 11% en el 3, 4, 5 y 6. Bueno, Juan Carlos ya no pregunta. Lo que pasa es que, digamos, para que la gente tenga más claridad, ¿de cuántos pesos estamos hablando por cada estrato? ¿Tiene eso ya discriminado? No, pues sería... Digamos, un hogar de clase media, para no decir estrato, paga del orden de 25.000 pesos, se le reducen un 11%. ¿Cuánto paga usted? Porque no, sí. Como 18.000 pesos. Es, Quítale eso del 11%, entonces casi 2.000 pesos sí, menos. es que, sí. En el caso suyo. Pero ya cada factura de SEO tiene unos valores diferentes, pero es el 11%. Sí, Usted deja de pagar el 11%. Para un hogar entre más bajos ingresos tenga el hogar, el impacto obviamente es mucho mayor. Los servicios públicos, como un todo en un hogar de bajos ingresos, pueden implicar el 9% del ingreso familiar, en un estrato alto el 1%. ¿Sí? Entonces, el impacto, de todas maneras, siempre de tarifas, siempre resulta mayor como porcentaje de los ingresos en los hogares más pobres. Sobre el tema, Yesil Lanchero, del diario El Tiempo. Alcalde, buenas tardes. Una pregunta. ¿Nos podría, por favor, alcalde, volver a explicar cómo se logra esta rebaja? Es decir, cómo la ciudad puede ofrecerle esta rebaja a los ciudadanos, de dónde van a salir los recursos, qué estudios se hicieron, es decir, cuáles son las cuentas que hace Distrito para lograr esta rebaja. Usted lo explicaba ahorita con la diferencia entre los 2.400.000 unidades y el 1.900.000 usuarios. Si nos podría volver a explicar un poco, alcalde, para entenderle mejor esa partecita, le agradezco. Esta es, aunque fue un anuncio nuestro, y fue una discusión pública el año pasado alrededor de
todo el tema del cambio del esquema de aseo en la ciudad de Bogotá. Ahora estamos decidiendo, ya se decidió por acuerdo de la Junta Directiva, la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá, en su jurisdicción de operación del aseo, que es el 80% del territorio bogotano. Y este es un tema que no había subrayado, pero es importante que lo sepan. La inconsistencia, nosotros hemos encontrado dos grandes inconsistencias. Cómo se cobraban las tarifas dentro del marco regulatorio de la CRA, sin cambiar eso. Dos grandes inconsistencias en la ciudad de Bogotá. La primera, lo que llamamos la bolsa de la UAESP, denuncia de la Contralora General. La bolsa de la UAESP no era de la UAESP, sino que era administrada en una fiducia por los operadores privados del aseo. Pero se le denominaba popularmente la bolsa de la UAESP. La bolsa de la UAESP ya era un cobro exagerado. Se cobraba de más a los usuarios, la plata iba al fondo y la junta directiva de ese fondo fiduciario, que eran los operadores privados, determinaban en qué se gastaba. La Contralora General dijo no más. Sin embargo, nosotros no hemos podido recuperar el dinero. Ese dinero tiene un saldo en este momento, Nelly, ¿de cuánto? 30.000 millones de pesos. Saldo. Con la opción unilateral de reversión, que es de la flota, es de los patios, es del software, es también de la bolsa. Y esta ya es una decisión tomada por la UAES, que ya está en debate jurídico en este momento, pero obra como un ejecutivo. Entonces, los 30.000 millones de pesos que están en la bolsa de la UAES, una vez lleguen al control de la UAES, en virtud de la liquidación unilateral de los contratos que nos permite la reversión, serán devueltos a la ciudadanía. Y equivaldrá, si uno devuelve por mensualidades, a una reducción tarifaria. Ese es un primer elemento. No lo podemos ejercer ahora porque aún hoy no tenemos control sobre los recursos de la denominada bolsa de la UAES y estamos esperando decisión judicial ejecutiva. No decisión judicial de largo plazo, sino ejecutiva. La segunda inconsistencia que nosotros encontramos en la forma como se pagaba el aseo el año pasado y años anteriores es esta que estamos hablando hoy. Se liquidaba el aseo sobre 1.900.000 usuarios. 1.900.000 usuarios. Pero en Bogotá son 2 millones, casi 400.000 unidades independientes. Entonces, antes, el año pasado, se dividía el monto total de los recursos entre 1.900.000 personas. O personas no, usuarios. Ahora hay que dividir entre 2.4 millones. Cuando usted divide por un número mayor, pues el resultado le da menor por persona. Esa es la esencia de esta operación. Ese número menor es un 17% menor de lo que se hacía el año pasado y los años anteriores. Y esta es una segunda inconsistencia. Esto no tiene que ver con un cambio de fórmula ni nada. Se estaba haciendo mal. Y se estaba haciendo mal cobrando un exceso a 1.900.000 personas. ¿Qué es lo que se corrige en este momento? A partir de la decisión de la empresa de acueducto y alcantarilla.